Basta ya de cristianos que viven una vida perversa. Basta ya de cristianos que viven una doble vida, un pie adentro y un pie afuera. Basta ya de hombres que tienen una vida secreta, una vida doble. Usted tiene que aprender, varón, a dominar sus pasiones y sus deseos. Sí se puede hacer. Según la Biblia, Dios dice, se puede hacer. Y Dios quiere que nosotros dominemos, tengamos el control del cuerpo, de la mente y nuestros actos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué dice ahí? No todas convienen. El dominio propio trata de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué no conviene? ¿Por qué no edifica? Porque no agrada a Dios. Tenemos que aprender a dominar, tenemos que aprender a poner nosotros el control. Mire, para no ser después dominados por el pecado domina. Hay personas que ahorita se encuentran dominados por el pecado. Dios quiere que usted y yo aprendamos a no andar conforme a la carne, a no ser esclavos de la carne, no ser esclavos del pecado. Romanos 6:12 dice así, no reine. La palabra de reina está hablando de dominar. Habla de tener predominio de una persona o otra sobre una cosa. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿En qué dice ahí? En sus concupiscencias. O sea, cuando una persona es dominada por el pecado, entonces obedece al pecado. El 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, ¿no qué dice ahí? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. La palabra ahí enseñorear significa dominación o apropiación en exclusiva de una cosa. O sea, no permita que el pecado se enseñoree de usted. Ahí es la razón por qué necesitamos dominio propio. Porque si usted no tiene el dominio propio, alguien lo va a dominar, algo le va a dominar, y es el pecado. La carne lo va a dominar. El cristiano no puede glorificar a Dios en su vida, no puede servirle a Dios, es limitado por el mismo pecado. El pecado le quita el deseo de servir a Dios, el pecado le quita el anhelo de hacer algo por Dios. El pecado trabaja en su mente, le dice, ¿cómo Dios me va a usar así si yo soy pecador? Y usted mismo automáticamente se descalifica. Oh, el pecado es muy, muy peligroso. Cuando usted permite que el pecado le domine, día tras día tras día, estoy seguro que no hay gozo en la vida de un cristiano así. No hay un cristiano feliz que viva en pecado. Una persona no puede ser efectivo en el ministerio, ni ser un buen padre, ni ser un buen esposo, ni ser un buen hermano, ni cristiano si vive en pecado. No es útil para Dios. El Señor, mira, no está buscando a gente con talento ni habilidad, está buscando a gente limpia, gente que se purifique, gente que esté dispuesta a ser usada por Él y no sea dominada por el pecado. Los corintios tenían muchos dones espirituales. La Biblia dice que ellos tenían todos los dones, pero eran carnales. En muchos casos, la gente deja de leer la Biblia y de orar, dejan de tener comunión con Dios, dejan de tener un fervor por las cosas de Dios y su servicio, su conciencia comienza a cauterizarse, empieza después a volver de donde salió, y muchos cristianos hacen eso, cuando empiezan con un punto, dejan de leer su Biblia. Dejan de asistir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y empiezan ahora a cambiar su mente, empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, y su conciencia se cauteriza. Significa que ya no siente feo ni duro por el pecado que hace. No se goza usted de aquel que derramó su sangre por usted, vivió una vida perfecta y él, siendo inocente, tomó el lugar del pecador, el justo muriendo por el injusto. ¡Qué bendición es nuestro Salvador para nosotros! ¿Qué podemos hacer para Dios sino servirle? Pero hay personas que dirían, a mí me da igual. ¿Sabe por qué? Porque han sido dominadas por el pecado. Hay algo que le está impidiendo servir a Dios. Cuando ejerzo el dominio propio, entonces puedo hacer lo que a Dios le agrada. Dice así la Biblia, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré. ¿Qué dice la palabra ahí? Dominar de ninguna. La palabra dominar significa tener poder, dominio, autoridad sobre una cosa o estar sujeto a uno. Yo he visto muchos creyentes que pues no son felices, no tienen alegría y gozo. Y es muy sencillo ver por qué. Les hace falta someterse a Dios. Otra palabra es rendirse. Ríndase a la voluntad de Dios, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer lo que tú quieres. Ya no voy a batallar contra ti, ya no voy a pelear. Se refiere a una decisión de voluntad. Someterse significa ponerse bajo la autoridad, dominio de Dios. ¿Y cuál es el precio que ustedes debemos pagar? Tenemos que aprender a someternos a Dios y abstenernos de muchas cosas. Hay muchas cosas que no son pecaminosas.
La Biblia dice claramente que algunas simplemente no convienen, no son malas. Pero el hecho de que no sean malas, entonces de todo modo no quiere decir que las voy a hacer. Tengo que abstenerme. Hay muchas cosas que yo personalmente me abstengo, no porque sean pecaminosas, sino porque quizás me pueda dominar. ¿Cómo qué? Como el deporte. El deporte no es pecaminoso en sí, pero sí puede dominar a una persona. Quizás un pasatiempo que es inocente, no puede ser pecaminoso, pero sí puede dominarme. Hay cosas que son peso que nos arrastran. El trabajo no es pecaminoso. Dios quiere que usted trabaje, pero hay momentos donde el trabajo toma el lugar de Dios y allí es cuando se convierte en algo que a Dios no le agrada, donde nos domina el trabajo. Ahí es donde usted tiene que entonces abstenerse de ciertas cosas. Dice el versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿qué dice, hermanos? De todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, lo pongo en sujeción y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Oh, dice el pasaje ahí, de todo se abstiene, hablando de no darle provisión a la carne. En Romanos 13:14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿De todo? Esto requiere que usted conozca lo que es bien y el mal. La Biblia dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuanto más usted conozca las Escrituras, va a saber de qué cosas usted debe abstenerse. Muchas veces los cristianos carnales o recién salvos dicen, ¿y qué tiene de malo? Siempre esa es la pregunta, ¿y qué tiene de malo hacer esto? Lo que deberían hacer es, ¿qué tiene de bueno hacer esto? ¿O qué tiene de bueno abstenerse de esto? Porque el Señor no es un Dios que nos pone reglas por poner reglas, sino que Él sabe lo que es mejor. Y si usted dice, yo quiero hacer lo que es mejor, voy a sujetarme y someterme a Dios, entonces tiene que aprender a abstenerse de ciertas cosas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros entendemos el propósito del Espíritu Santo, es para darnos consuelo, para guiarnos, pero también para que nos dé el poder de dominar nuestros apetitos carnales y nuestras pasiones. No es para hacer una bulla y para saltar y quien grita más fuerte. De eso no se trata. Ahí le dice claramente que el Espíritu Santo Dios nos lo dio para morar dentro de nosotros, para que de pronto usted y yo demos el fruto del Espíritu Santo. Para eso existe el Espíritu Santo, para darnos la templanza. ¿Por qué necesitamos el dominio propio? Para no ser dominados. ¿Cómo tener dominio propio? Reconozca que es una batalla, sométase a Dios, camine el Espíritu y por último, áreas que el dominio propio controla. La palabra de Dios dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Cuáles son algunas áreas que yo debo dominar? Primero son los pensamientos, lo que usted piensa, porque los pensamientos lo llevan a actuar, lo que hay en el corazón siempre sale. En Filipenses 4:8 nos dice que nos señala las cosas que debemos pensar. En 2 Corintios 10:5 dice que debemos derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que usted es, lo que usted piensa. Por eso usted tiene que aprender a dominar sus pensamientos. Y algunos dirían, pastor, ¿cómo yo puedo cambiar mis pensamientos? Tiene que reemplazarlos por otros pensamientos. Satanás trabaja en meternos pensamientos, pero usted tiene que aprender a cambiar ese pensamiento. ¿Cómo cambia el pensamiento? La Biblia nos manda a meditar en la palabra de Dios. Una y otra vez se nos manda a meditar, significa pensar en las cosas de Dios. Si usted lee la Biblia, usted va a meditar en lo que leyó. Si usted memoriza un versículo, usted va a meditar en lo que está memorizando. Y así es como usted puede dominar y controlar sus pensamientos. Un pensamiento nada más requiere para que un hombre caiga en pecado. Un pensamiento requiere para que un hombre sea llevado a abrir su computadora y ver cosas que no debe ver. Solamente un pensamiento. Un pensamiento lleva a que después tenga una aventura por ahí. Todo empieza con lo que está en la mente. Por eso debe dominar sus pensamientos. Algunos de nosotros tenemos que aprender a poner un freno en nuestra boca. En Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Dios dice, hay cosas que no deben salir de nuestros labios. No debe usted criticar a otra persona. No debe usted andar compartiendo chismes. No debe estar diciendo maldiciones. No debe usted andar criticando, hablando mal, haciendo quedar mal a una persona, degradando, ni mucho menos insultando a una persona. En nuestra manera de hablar, dice la Biblia,
Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Hay tiempo que usted y yo debemos callar. Pasajes dice en la Biblia que usted y yo debemos no decir algo. La regla de oro es que usted debe tratar a otros como desea que le traten a usted. La Biblia lo dice así en Mateo. La Biblia dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras, me gusta esa frase, usa como que cuando uno ahorra su dinero, ¿no? Cuando el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y dice la Biblia que el necio aun cuando calla es contado por sabio. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel guarda todo. En muchos casos el pecado que domina al hombre o a la mujer los lleva a unas consecuencias irreparables. El hombre llega a hacer una cosa que ya no hay forma de regresar. Por eso yo le imploro, querido varón, querida hermanita, que usted ponga su cuerpo en sujeción, sus pensamientos, sus emociones. No permita ser dominados por ellos y no se justifique, así soy, así crecí, así somos de mi pueblo. No, tenemos que cambiar. Tenemos que añadir el dominio propio a nuestra fe. Lo que queremos hacer es una cosa. Si lo podemos hacer, sí se puede hacer. Pero tiene que reconocer, en primer lugar, necesitamos el dominio propio para no ser dominados por el pecado. Después aprendimos cómo tener dominio propio. Reconoce que es una batalla. Sométase a Dios, camine en el Espíritu. Y número 3, cubrimos algunas áreas para controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestro cuerpo. ¿Tiene usted dominio propio? Necesita trabajar en su dominio propio. Si es así, entonces ya sabe, hoy tomemos una decisión para aprender a ejercer el dominio propio. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes lo que hay dentro de nosotros. Sabes, Padre, cada uno de nosotros batalla con algún pecado, algún vicio, alguna maldad. Algunos batallamos con nuestros pensamientos, otros, Señor, en poner nuestro cuerpo en sujeción, nuestros apetitos, nuestras emociones, nuestro espíritu. Padre Santo, yo ruego que nos ayudes a nosotros a poner este dominio propio, a ejercerlo, a aprender a dominar la carne y sus pasiones. Y ruego, Padre, que nos des el deseo, el anhelo de servirte, de ser siempre leales y fieles a ti. Yo te pido, Dios, que tú obres en nosotros, que nos des fortaleza y nos edifiques. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.